Buenos días, estimados. Vamos a ver nuestro video número 8. Constitución y desarrollo y crisis del Estado de 1952, la revolución, actores sociales, políticos y alianzas 1952-1960. Introducción. Entre las décadas de 1930 a 1960, muchos países de América Latina pasaron por experiencias populistas y nacionalistas. Es en este contexto que se produce la Revolución Nacional. La Revolución Cubana de 1959, que también tuvo una gran trascendencia en América Latina, coincidió con el declive del populismo. En sus diferentes expresiones políticas, la izquierda aumentó como nunca antes sus adherentes y en la gran mayoría de los países se estallaron guerrillas de carácter urbano como rural, así también los movimientos populares y obreros habían ganado las calles, pero la respuesta a todo ello fue a través de la implantación de dictaduras militares con represión y terrorismo de Estado, que se implantó a los inicios de la década de los 70 y en algunos países hasta 1900. El 9 de abril de 1952, la revolución que vivió el país ocupó los principales titulares de la prensa internacional, periódicos de Europa así como de Estados Unidos con sendos editoriales y notas de... Esta revolución era toda una novedad. Un pueblo armado había combatido durante 3 días en la ciudad de La Paz y había derrotado al poderoso ejército. La llamada Revolución Boliviana fue conocida desde el poder por el movimiento nacionalista Revolución MNR y tuvo 12 años para desplegar sus políticas y muchas de ellas trascendieron en un periodo. Y es así que el ciclo del 52, como se lo denominó, no se cerró totalmente con la caída de los movimentistas en el año 1964. Por otro lado, cabe resaltar que es posible hablar de la existencia de una historia oficial en cuanto se refiere a la Revolución Nacional, la misma que fue divulgada por militantes del MNR, pero que también existe una historia crítica que surgió principalmente desde fines de la década de 1960 y la misma que fue sustentada sobre todo por intelectuales políticos de izquierda. En cuanto a la memoria de este periodo de la Revolución Nacional, fue fuertemente arraigada en los sectores sociales, fundamentalmente dentro de la clase obrera y los campesinos. Las jornadas de abril de 52. La revolución había estallado el 9 de abril en ese mismo año y la misma había sido dirigida por el movimiento nacionalista revolucionario. Había asegurado la participación de los comandantes de las 3 principales fuerzas del ejército, así también diferentes estratos del pueblo paceño participaron en la insurrección. Podemos destacar a los fabriles, los carabineros, los militantes movimentistas que arribaron desde 1001. Ante esta avalancha popular, el jefe de Estado Mayor, que inicialmente se había comprometido con los conspiradores, había cambiado de opinión y finalmente había decidido defender al régimen vigente. Para ello contaba con el ejército, pero no con la fuerza aérea, la misma que se había mantenido al margen de enfrentamientos con la salida del ejército a las calles. Se desataron 3 días de hechos violentos que tuvieron como resultado la destrucción y el desbande del ejército, así como la renuncia del gobierno dirigida por Hugo Vallivian. En consecuencia, Hernán Siles Suazo se convirtió en uno de los principales estrategas de la lucha. Por otro lado, Juan Lechín fue una de las figuras más populares dentro de esta revolución, así también Víctor Paz era considerado el jefe del proceso revolucionario, tanto porque era el jefe indiscutible del MNR, así como por la trayectoria política y la capacidad de reestructuración del nuevo poder. Cogobierno MNR. La Corte Superior de Justicia, reunida en sala plena, había declarado opcional al nuevo gobierno, interpretando como legítimo ese triunfo electoral en el año 1951. También cabe destacar que la Central Obrera Boliviana, considerada la matriz sindical del movimiento obrero, había sido creada el 17 de abril de ese mismo año. Eso llevó al establecimiento del cogobierno entre el eminente rey Lacob, que inicialmente había participado con 3 ministros. La presencia de Lechín como ministro de Minería y Petróleo resultó totalmente imprescindible para el propósito de mantener al movimiento obrero dentro de los límites dictados por el partido, sindicatos y las milicias armadas. En el noviembre de 1954, en el primer congreso de Lacob, la identificación de mineros y obreros con el nacionalismo revolucionario había sido casi total, con el apoyo del partido oficialista el 15 de julio de 1952, que había creado la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos. Para el año 1954, como habíamos mencionado hace un momento, más de 9.000 campesinos se habían afiliado a esta confederación. Las milicias obreras y bien organizado espontáneamente mientras se desarrollaban las jornadas de abril del 52, y las mismas habían sido vistas como una garantía de defensa de este nuevo orden y también consideradas como frutas del ejército que había sido desabandonado. Tiempo después habían nacido las milicias campesinas, que tuvieron centenares de miembros y estuvieron vigentes hasta mediados de la década del 70. Cabe recalcar que el ejército fue reconstruido en el año 1953 y represivo hasta el impacto inicial de la nacionalización de las minas y de la reforma agraria. El 31 de octubre de 1952,
fecha y año en el que fue dictado en los campos de María Barzola de la histórica mina de Catavi. El decreto de nacionalización de minas estaba medida en consecuencia había hecho que Estados Unidos amenaza con dejar de comprar minerales si no se indemnizaba a los empresarios de las empresas expropiadas. Finalmente, en enero del 53, el gobierno había aceptado estudiar los montos de indemnización que deberían ser pagados a los empresarios. La Comibol pasó a dirigir el proceso de producción y de comercialización de todas las empresas mineras. Otro gran triunfo de los trabajadores fue también considerado el decreto de nacionalización de minas, que incorporó el control obrero, y Bolivia pasó a ser el primer país en aceptar la participación de los trabajadores en la administración de una empresa. El 2 de agosto de 1953, 250.000 campesinos se reunieron en Ucureña y para escuchar la lectura de la ley de reforma agraria que no haría propietarios de su. Esta política estuvo fuertemente articulada con otras medidas de la Revolución Nacional. Entre ellas podemos destacar la ley del voto universal, la reforma educativa, además también de la reforma agraria. Incidía en aspectos ideológicos trascendentales como la búsqueda de la homogeneización cultural y la conversión del campesino indígena en una clase social organizada. El postulado principal fue lograr la incorporación del campesinado a la vida nacional. La creación del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que garantizaría la entrega de tierras a un mediano plazo, y se pusieron también en marcha proyectos de colonización rural. La ley del voto universal llegó a incorporar un enorme número de personas a la vida democrática del país, en especial a las mujeres y a la población analfabeta. Esta medida se puso en práctica por primera vez en las elecciones nacionales de 1900. La reforma educativa. El censo del año 1952 había demostrado que solamente el 32% de la población boliviana sabía escribir y leer. Por ello, en el quinto Congreso de Maestros realizado en agosto del 52 en la ciudad de Oruro, se llevó a plantear al nuevo gobierno la urgencia de una reforma educacional. El 20 de enero, en consecuencia, en el año de 1955, el gobierno promulgó el Código de Educación Boliviana y dos temas recibieron una atención de manera primordial. Por un lado, la democratización de la educación, fundada de la educación técnica, la revolución en crisis y el deterioro de las alianzas, visión del partido. En marzo de 1956 se realizaron las primeras elecciones generales en que se ponía en práctica el voto universal. Anteriormente, ya lo habíamos mencionado, el MNS había designado como candidato al señor Hernán Siles Suárez en calidad de presidente y Núñez Chávez Ortiz para la vicepresidencia. Esa candidatura tuvo el carácter oficial, había triunfado ampliamente en todo el país. El segundo gobierno, encabezado por Siles Suazo, entre los periodos del 50 y 60, tenía el desafío de transformar el triunfo político en un triunfo de carácter económico. Y en los últimos meses del gobierno de Paz Estenssoro se había determinado dar una urgente solución a esta situación, y en mayo se firmó un convenio con el gobierno de Estados Unidos. En poco tiempo después había comenzado a funcionar el Nacional de Sion. El mismo encargó a Jackson Eder crear un consultor norteamericano la redacción de un proyecto de decreto. La política de estabilización pudo aplicarse por el señor Nancy Lesuazo, y entre las principales determinaciones macroeconómicas de este plan estaba la estación del peso boliviano, la eliminación de los oficiales sobre precios y de los subsidios para la opción del consumo y el congelamiento de sueldos y salarios. El Congreso de los Trabajadores Mineros realizó durante el mes de abril del 57, en la cual el Pulacayo decidió convocar una huelga general en contra del proyecto citado. Por otro lado, Núñez Chávez había renunciado como vicepresidente en la República y el señor Lechín hizo lo propio como presidente. Opositores falangistas en Santa Cruz y las Fuerzas Armadas. La única oposición de la política del MNR que contó con fuerza fue la Falange Socialista Boliviana, un partido político fundado en el año 1937 bajo la ideología nacionalista y un radical anticomunismo. El hecho más dramático fue la muerte del líder de la Falange, el señor Oscar Unzaga Vega, en un supuesto suicidio el año 1900. Otro foco importante de oposición al MNR provino del departamento de Cruz, que había recibido mucho apoyo de parte del partido de gobierno. Pronto había de estallar los conflictos de carácter violento entre el comando del MNR y el organismo cívico de reciente creación, cuyo principal dirigente era Melchor Pinto Parada. En octubre de 1957, en las calles y centros públicos cruceños, los enfrentamientos entre ambos bandos había aumentado en respuesta al gobierno nacional. Llegó a decretar el estado de sitio y movilizó al ejército entre el Comité Pro Santa Cruz y a los falangistas de ser cabecillas de un movimiento de carácter separatista. Para mayo de 1958, ante un nuevo levantamiento, el gobierno movilizó la octava división del ejército Cruz, acompañada por 900 milicianos campesinos. Recurren en la llamada masacre de Teremiento, alejó a gran parte de los cruceños del partido de gobierno. Las políticas económicas y relaciones internacionales. Para las elecciones de 1960, Paz Estenssoro retornó al país y fue proclamado como candidato junto al señor Juan Lechín. Esta fórmula ganó las elecciones, aunque con serias acusaciones de haberse realizado un fraude. La deuda externa había crecido y el gobierno autorizó el ingreso de nuevas empresas americanas para la explotación de recursos naturales. Se implementó también el plan triangular y el objetivo de ese plan había
había sido sacar a la Comebol de su crisis. Fue financiada por Alemania y Estados Unidos y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, con alrededor de 15 millones de dólares. Pero lamentablemente este plan triangular había fracasado por la resistencia de los sindicatos. ¿Por qué cayó el MNR? El programa de la fórmula Paz Extensor Lechín para las elecciones del 1960 obtuvo un rechazo del sector obrero, pues se afectaban varios derechos conquistados por tanto tiempo por los trabajadores desde el año 92, época de la nacional. En junio de 1961 había estallado una huelga minera y los principales dirigentes del sector fueron apresados. En consecuencia, se dictó el estado de sitio y se detuvo a 60 líderes políticos de la lista de que respuesta a esta medida los mineros del siglo XX llegaron a tomar como rehenes a 4 súbditos americanos y a toda la plana mayoría de la administración de la mina. Finalmente estos rehenes llegaron a ser liberados y tiempo después un centenar de militantes mineros de la minería habían renunciado de forma pública. Otro aspecto central para poder llegar a entender el final del MNR dentro de la cúpula del poder es la presencia de contradicciones internas dentro del partido. Y entre las más destacables podemos mencionar a la figura del líder, la misma que había estado profundamente desgastada y que ya no contaba con el consenso de su partido. Mientras tanto surgieron serias divisiones internas que provocaron el surgimiento de los dos nuevos partidos. Por un lado, el Partido Revolucionario Auténtico, PRA, de Walter Guevara, Arce, y el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional con las siglas PRIN de Juan Lech. En general, René Barrientos Ortuño, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, fue nombrado acompañante de la fórmula de Víctor Paz Extensor, eso para las elecciones que se realizaran el 31 de mayo de 1904, que las mismas se habían forzado, siendo que en la Constitución no estaba previsto un segundo mandativo. Paz Extensor había obtenido la mayoría absoluta, pero este fraude electoral había sido evidente para la población en medio de caos dado por los golpe de Estado, el mismo que había estallado el 4 de noviembre del 60. Barrientos, el movimiento obrero y el pacto militar campesino, la implementación del poder militar, el retorno a la democracia en 1964-1980. Barrientos sacó provecho de la grave crisis social y política que enfrentaba por Paz Extensor y para enfrentar un carácter popular había prometido retornar a los orígenes de la Revolución Nacional. En la estructuración del gabinete de Barrientos había proporcionado a militares, así también reincorporó a sus filas a militares que en el año del 52 habían sido expulsados del ejército para evitar fricciones. Por otro lado, con el señor general Alfredo Bando Candia, que estaba al mando de las Fuerzas Armadas, el señor Barrientos inventó la copresidencia, que fue ejercida por ambos hasta la postulación de Barrientos como candidato para las elecciones nacionales, las mismas que se realizaron en el año 1966. El triunfo de Barrientos fue totalmente amplio y el voto campesino surgió del pacto militar campesino, como se lo denominó, lo había a favor. La guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Después del triunfo electoral de Barrientos, la aparición de la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara tuvo un gran impacto sobre la política gubernamental, que centró sus esfuerzos en combatirla y derrotar. Este fue descubierto el mes de marzo de 1967. El gobierno de la Ley de Seguridad de Estado, la zona elegida para el estallido de la guerrilla fue el área de Cauazú, entre los departamentos de Antiquizaca. Che Guevara había ingresado a Bolivia los primeros días de noviembre de 1996 con un pasaporte de naturaleza uruguaya a nombre de Adolfo Mena. Tiempo después estalló la ruptura entre el señor Mario Monge, jefe del PC, y él. La guerrilla se inició antes de lo previsto por un choque accidental con una patrulla del ejército. Luego de producirse el primer combate entre el ejército y los guerrilleros, el Che fundó el Ejército de Liberación Nacional. El estallido de la guerrilla fue un excelente pretexto para que el gobierno de Barrientos persiguiera y reprimiera a todos los opositores políticos. Barrientos había acusado de estar vinculados con salud tanto minas. Los delegados de las diferentes minas comenzaron a reunirse en el siglo XX demandando la reposición de sus antiguos salarios y finalmente la vigencia de libertades políticas. La noche del 24 de junio del 67, mientras los obreros y sus familias celebraron la tradicional fiesta de San Juan, tropas del ejército atacaron este campamento. A este hecho se lo conoció como la masacre. El 8 de octubre el Che fue capturado cerca de la hoguera. Él mismo había sido herido y fue trasladado al pueblo junto a otros guerrilleros, donde lo mataron al día. Su cadáver fue llevado en un helicóptero a la localidad de Valle, donde él mismo había sido expuesto. En el hospital del lugar, todos estos hechos mencionados habían dado lugar a la historia de la inestabilidad política, revolución universitaria y la guerrilla en Teopón. En abril de 1969, el helicóptero que llevaba a René Barrientos Ortuño lamentablemente cayó y la muerte de Barrientos permitió que Luis Adolfo Siles Salinas, el vicepresidente, ocupara la presidencia. Estos mineros y otros sectores obreros populares vivían un proceso de lenta recuperación y los partidos proscritos en el momento durante el gobierno de René Barrientos pidieron por otro lado. El general Alfredo Bando Candia, quien hasta unos días antes ejercía el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y se aprestaba a presentarse para las elecciones, asumió como presidente. Dentro de su posición nacionalista, la medida más importante que había tomado Obando Candia fue la derogatoria del Código del Petróleo y en consecuencia la nacionalización de la Gulf Oil Company.
En octubre de 1969, la derogatoria de la Ley de Seguridad del Estado, la reincorporación de los trabajadores despedidos de la minería nacionalizada y el desestablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales por la Unión República Socialista Soviética. Habían sido medidas destacables dentro del periodo del gobierno de Candia. Es en ese contexto que se produjo la aparición de un nuevo movimiento guerrillero, el mismo que había sido organizado por el excombatientes. Se dirigieron a Teoponte en los Yungas de La Paz, los mismos que se habían hecho pasar por alfabetizadores. Su primera acción fue la de tomar como rehenes a unos alemanes que trabajaban para una empresa norteamericana en Teoponte. Con esa medida habían logrado la liberación de 10 presos detenidos de los años anteriores. La mayoría de los integrantes de ese movimiento llegaron a ser asilados por el ejército por orden directa de Obando cuando ya no tenían las acciones para pelear, así como la aparición de cadáveres y esqueletos combatientes que habían muerto por hambre. De esta forma terminó este intento guerrillero y solo se salvaron muy pocos. Podemos destacar su comandante Osvaldo Pérez. Movimiento obrero y campesino. La posición antiimperialista fue compartida por la mayoría de los delegados mineros pertenecientes al histórico Quinto Congreso de la Central Obrera Boliviana el año 1970. En ese congreso se había identificado a Obando como un coautor de las masacres y la represión desatada contra ellos. Las acciones campesinas de mayor repercusión se desarrollaron el 23 de octubre de 1970. La Federación Especial de Campesinos de las provincias del norte de Santa Cruz proclamaron la revolución agraria. Su primera acción había sido la toma de la hacienda Chan Beldoya, y los mismos sido dirigidos por el señor Oscar Zamora Medina, un tarejeño de clase media. El movimiento fue percibido por el gobierno como un nuevo frente guerrillero, pero muy fue evidente que estaba de un movimiento en el plan. Otro sector de campesinos aglutinados alrededor del señor Genaro Flores llegó a ganar la mayor representatividad entre las bases, abogando por reivindicaciones de carácter étnico. Genaro Flores fue elegido secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz. Este sector dio origen a la corriente catarista que se reivindicaba el carácter étnico cultural. La caída de Obando y el gobierno de Juan José Torres. Desde mediados de 1970, el presidente Obando enfrentaba cada vez más la represión de los sectores de derecha del ejército para poder llegar al frenar el avance de los movimientos obreros y populares. Obando, en consecuencia de estos movimientos, había perdido la confianza de los sectores y la existencia de la guerrilla había sido el mejor pretexto de la facción derechista del ejército para acusarlo de debilidad. El golpe de Estado había estallado el 5 de octubre y había sido dirigido por el general Rogelio Mira. El poder, en consecuencia, pasó a un triunvirato que asumió la presidencia. En consecuencia, la declaró en estado de emergencia y luego decretó la huelga indefinida ante ese anuncio de que los golpistas eran combatidos por rebeldes dentro del ejército comandados por Juan José Torres. Varios grupos de civiles y obreros salieron a las calles a brindarles su apoyo, y pasando estos hechos, fue reconocido como presidente de la República Juan José Torres. Se reunió con líderes de la COP para ofrecerles oficialmente esa organización a los universitarios y a la participación activa en el gobierno. Torres anunció que se convocaría elecciones y que una nueva sería aprobada por el pueblo mediante un referéndum. La Central Obrera propuso la profundización del proceso revolucionario y sugirió instaurar la Asamblea Popular. Varios grupos de izquierda anunciaron su unión a un nuevo partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con mira por eso ya habían también el Partido Socialista dirigido por Tilo Quiroga, cogestión obrera en Comibol y la Asamblea. Torres no quiso definir a su gobierno como socialista, en cambio planteó producirse una alianza entre obreros, campesinos, fuerzas armadas e intelectuales progresistas. El comando político de la COB en los sectores laborales lo afirmaba la idea de convertir la Asamblea Popular en un instrumento para posteriormente tomar el poder por el proletariado y el pueblo. La Asamblea Popular comenzó sesiones el 1 de mayo de 1901. El Palacio Legislativo se abocaron a analizar la situación del país, que enfrentaba una inminente amenaza, golpe de Estado y resistencia popular del agosto de 1900. El pretexto final para el golpe militar fue un documento público firmado por clases y estas provenientes del ejército, las mismas que propugnaban una revolución total en la estructura de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, en Santa Cruz, civiles encabezados por militantes del MNR y de la Falange Socialista Boliviana tomaron el 12 de Infantería Rangel llegó a Santa Cruz, donde su comandante exigió la renuncia del presidente Torres. Se constituyó una junta de gobierno conformada por el general Jaime Florentino Mendieta y los coroneles Hugo Banzer Suárez y Andrés Celi. Las guarniciones de Beni y Pando se plegaron al movimiento. Por otro lado, en las ciudades de Cochabamba y Oruro, las asambleas populares locales y las organizaciones obreriles realizaron movilizaciones y se decretó la huelga general indefinida. El segundo departamento en caer bajo el control de los golpistas fue el de Tarija. Un comando civil militar conformado por dirigentes falangistas y independentistas tomó la ciudad en general. Terán comandaba del ejército y traicionó a Torres y le dio un ultimátum para que él mismo se rindiera. Por otro lado, el mayor Rubén Sánchez, comandante de las cobras de Bolivia, se mantuvo leal, comandó la planificación del ataque al Estado Mayor de Miraflores. El grupo aéreo del combate
de la base del Alto, anunció que retiraba su apoyo a Torres y comenzó a ametrallar desde el aire hasta terminar el regimiento de Viachi. Movilizó a la paz en apoyo al golpe del 21 de agosto. Por la noche, la resistencia al golpe de Estado había sido derrotada. En consecuencia, Juan José Torres abandonó el Palacio del Gobierno y el último aún fue atacado por aviones de la fuerza J. El general Hugo Banzer Suárez, que había sido parte del triunvirato militar, asumió ya 17 años de gobierno, avance, implantación de la organización política que se creó para dar gobernabilidad a Hugo Banzer Suárez fue el Frente Popular Nacional, con las siglas FIN, compuesto por militares que eran aglutinados en torno al círculo de Hugo Banzer. El MNR, conducido por Víctor Paz Tesoro y la Falange Socialista Boliviana, así también el sector del MNR, comandado por Hernán Siles Suazo, había decidido separarse del partido. La principal preocupación política del gobierno fue combatir la posible resistencia en el MIR y el ELN. Fueron catalogados como las principales fuerzas de subversión roja. 34. La represión se enmarcó en el Plan Cóndor, que destinaba a distintos gobiernos militares que practicaban el terrorismo de Estado, países contra los movimientos populares de tendencia de izquierda. La militarización de la dictadura y la represión. El primer conflicto social serio que tuvo que enfrentar el gobierno ocurrió en octubre del 72 y ese año había sido provocado por una devaluación de la moneda. Después de enero fue dictada un nuevo paquete económico que determinó el aumento de los precios de la gasolina. En el Valle Alto, miles de indígenas salieron a bloquear el gobierno, concibió fuerzas militares que dispararon, cientos de ellos cayeron y muchos murieron. Fue conocido con el denominativo de la masacre. En noviembre de ese año, todos los partidos políticos, sin excepción, dejaban funcionar y el fin del mandato del dirigente sindical ciudadano del país habían llegado a ser declaradas militares. Consecuencia de las fuerzas políticas militares se rompieron en el siglo XX y Catavi fueron las principales. También en la población civil del agua clausuraron 4 emisoras mineras. Bonanza económica y proyectos de desarrollo bajo el avance. En la década del 70, las principales fuentes de exportación de Bolivia seguían siendo los minerales. La producción minera ha estado entre 50 y 95%, el 80.2% del total de exportaciones del país. La construcción creció mucho en esos años, producto de la implementación de importantes obras tónicas. Así también, después de los hidrocarburos como de los minerales, vivieron importantes incrementos. Pero en realidad el desarrollo impulsado carecía de una orientación a largo plazo. Por ende, Bolivia continúa siendo uno de los países más pobres de América Latina durante ese periodo. Fue notorio el crecimiento del narcotráfico. Finalmente, para el año 1976, la deuda externa en Bolivia era de $9 millones. La negociación marítima con Chile. En 1975, la Mediterránea de Bolivia fue encargada por una inédita e importante apertura de negociaciones con Chile. El gobierno creó la Comisión Marítima para estudiar el problema de la Mediterraneidad de Bolivia. En febrero de 2005 se llevó a producir el encuentro entre Hugo Banzer Suárez y Hugo de Bolivia y Augusto Pinochet por parte de Chile, en la localidad fronteriza de Charay. Las ilusiones bolivianas comenzaron a desvanecerse en el mes de diciembre de 1975, luego que comenzara a filtrarse en la prensa boliviana de chilena la noticia de que el gobierno de Chile iba a llegar a acceder un corredor de 300 kilómetros a Arica, Bolivia, pero a cambio de una compensación territorial. Finalmente, las relaciones diplomáticas entre ambos países volvieron a romperse el año 1900, en pos del retorno a la democracia y elecciones de 1900. El 4 de junio de 1976, la prensa nacional anunciaba el asesinato en Buenos Aires del expresidente Juan José Torres. Luego de haber sido secuestrado, su muerte fue utilizada como bandera política en un momento de acción, el movimiento obrero. A finales de 1977 continuaba la demanda de retorno a la vida democrática. En consecuencia, Hugo Banzer anunció que el país sería nacionalizado en 1980. Las presiones sociales recobraron impulso. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de manera clandestina, decretó un paro general de 24 horas. Se abrieron nuevos piquetes de huelga, donde participó el líder Domitila Chungara, 2 sacerdotes Final y Javier Albó y otras 61 personas. La COB, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Federación Sindical, decretaron la huelga general definida el 18 de febrero de 1978. Militares y policías señalaron todos los recintos del Arzobispado de La Paz. Monseñor Manrique advirtió en consecuencia de todos estos hechos que si el gobierno no liberaba a los detenidos, iba a llevar a la práctica la medida de excomunión contra el presidente. Por ende, el gobierno retrocedió y anunció la liberación de presos. Los partidos que se oponían al régimen bancerista formaron coaliciones: la Unidad Democrática Popular, el Partido Comunista Bolivia, el MIR, con Siles Suazo y Paz Mora a la cabeza. Eran la más grande por primera vez en la historia de Bolivia. Se organizó también un partido MIR. En las elecciones nacionales de 1978, el candidato oficialista Juan Pérez ganador. En abierto fraude. Frente a ello, la UDP recibió el más amplio apoyo popular. Hernán Siles Suazo se declaró en huelga de hambre. Finalmente se nombró junta militar y prometió que esta misma llamaría el mes de mayo. Un nuevo golpe de Estado colocó al general David Padilla en la presidencia tras los ocurridos cuando ya había entre elecciones y golpes militares. La democracia, convertido el líder demócrata Banzer
Convertido en un líder demócrata, Banzer fundó en su partido ADN y anunció su candidatura. Después Víctor Paz hizo lo propio. El partido de Marcelo Quiroga planteó que era necesario enjuiciar a Banzer por 7 años de gobierno y dictatorial, posición a la que se sumaron la Central Obrera Boliviana y la Federación de. El resultado de las elecciones fue el triunfo de UDP con mayoría relativa. Sin embargo, el sistema político boliviano obligaba a realizar una votación en el Parlamento entre los dos candidatos más votados. Ninguno hubiese alcanzado el 50% más uno de los votos. En la votación parlamentaria surgió una solución inesperada: la elección del presidente del Congreso, Dr. Walter Guevara Arcede, como primer mandatario del país. Pero un nuevo golpe militar comandado por el teniente Alberto Natuch Buch estalló a la madrugada, 1 de noviembre. La mayoría de las unidades militares fundaron, además de la policía boliviana y un sector afín. En enero, el Parlamento reaccionario contra el golpe, y a pesar de que el gobierno golpista lo había clausurado, había dictado estado de sitio, logró reunirse y emitir una declaración de apoyo al al puesto presidente igual. Finalmente, el 18 de noviembre se produjo la renuncia de Alberto Natuch Buch. Las transacciones políticas determinaron que Lidia Aguirre Tejada, hasta ese momento la primera que ocupara el cargo de presidente del Congreso, fuera posicionada como presidenta de Bolivia, la primera mujer en asumir esas funciones en el país. Por otro, ante la amenaza constante de un nuevo golpe militar, desde los primeros meses de 1980, la COP y los sindicatos mineros volvieron a girar su atención a los términos políticos golpistas. De ultraderecha militar tuvieron su primera expresión en marzo con el asesinato del padre Luis Espinal, que dirigía el seminario aquí. Este acontecimiento obligó a acelerar las coordinaciones entre la COP y partidos políticos. El 12 de abril conformaron el Comité de Defensa de la Democracia, con su sigla CONADE, habiendo integrado partidos políticos, organizaciones sindicales, así como organismos religiosos y de derecho. Tiempo después, ante las declaraciones del comandante del Ejército General, el señor Luis García Mesa, amenazado con la intervención militar en el país, el CONADE convocó a la civil, y al responder con una huelga general indefinida y bloqueo de caminos en caso de que se llegue a producir este nuevo golpe anunciado en el clima, realizaron las elecciones nacionales prometidas de Geiler, y en las mismas volvió a triunfar la UDP, nuevamente con mayoría relativa. El 17 de julio de 1980, los golpistas remitieron contra la sede de la SCOP, donde se encontraba reunido el CONADE, y lamentablemente asesinaron al líder obrero, Alberto Vega, y a Carlos Flores. Por otro lado, también decenas de dirigentes fueron tomados en calidad de presos. Es así que la nueva dictadura militar consolidó mucho. Miembros de ADN participaron en su gobierno y en consecuencia la economía entró en una profunda crisis. El país llegó a seguir debido al tráfico y al comercio de la cocaína. Estuvo manejado desde Palacio